Buenas tardes, señor presidente y señoras y compañeros y compañeras presentes. El objeto de la presente audiencia es el análisis del régimen tarifario de transición del servicio del gas en relación a los tramos del transporte y distribución previsto en el decreto 1020 del 20 y de la ley 27541. Este último precepto declaró la emergencia pública en todos los órdenes. Sin dudas, una norma necesaria luego del quiebre de las finanzas públicas, la toma de deuda delictiva y la fuga de capitales, entre tantos ilícitos que actualmente comienzan a investigarse respecto al nefasto régimen macrista. Según el Banco Central, Gasnor, TGS y otras empresas actualmente han sido investigadas y el gas cayó. La producción de gas cayó en un 10% en el último año. Desde el Partido Intransigente de la provincia venimos a esta audiencia pública con la satisfacción y obligación partidaria de haber impugnado cada una de las anteriores que originaron el despojo de los usuarios y el voraz desconocimiento del carácter de derechos humanos que representan los servicios públicos esenciales. La convocatoria de hoy cumplimenta una adecuada voluntad política en contraste con la anterior, dado que el desgobierno de los CEOs, integrantes de cámaras multinacionales con poder ministerial y los representantes de la Shell, como Aranguren o Macri, afirmaban impunemente que no correspondía convocar audiencias públicas defendiendo sus inconfesables e incompatibles intereses frente a los legítimos reclamos que expresaban aquellos días la mayoría del pueblo argentino. Celebramos entonces venir a debatir una cuestión central como el marco tarifario del gas bajo un gobierno de signo nacional y popular, adentrándonos en el temario mediante una caracterización de la realidad social y económica de la nación. Desde el PI señalamos que más de la mitad de las y los argentinos no están en condiciones de soportar ningún tipo de aumento de ninguno de los servicios públicos esenciales. Alrededor del 20% de los usuarios mantiene deudas con las prestatarias y está sobreendeudado. Antes que encarecer tarifas, el Estado debe intervenir para resolver esta situación desde una amplia segmentación y una moratoria en favor de los usuarios, otorgando la oportunidad más la necesidad humana y moral de librarse de la presión y amenazas de los cortes que generan las empresas. Pero además de ello, desde el Partido Intransigente no podemos soslayar que con la política neoliberal gestada en la década del 90, los contratos de privatización por su renta extraordinaria erosionaron su valor social y dejaron desprotegido a las ciudadanas frente a la voracidad del mercado. Señor presidente, durante el menemismo y la alianza, las privatizadas gozaron de infinidad de privilegios. Contaron con una rentabilidad media del conjunto de las empresas privatizadas de 7 a 8 veces mayor que la del resto de las grandes empresas y firmas del país. Estudiando la cuestión, Basualdo y Aspiazu en aquel momento decían: debería dar lugar a una revisión integral a la baja en aquel momento, por el resarcimiento implícito que conllevaría de las actuales y por demás elevadas tarifas de los servicios públicos privatizados. Durante el macrismo se las rebenefició con un tarifazo aproximado del 3000%. Es decir, actualmente las gasíferas son empresas financieras, no prestatarias de servicios. Frente a tal escenario, rechazamos el impacto en la factura de los aumentos propuestos. Adelantamos que carece de los recaudos fijados por la Corte para la fijación del precio. Postulamos el congelamiento de las tarifas. Cualquier aumento de ellas violentará las previsiones constitucionales y convencionales citadas por anteriores expositores en esta audiencia. Debemos rediseñar la política energética para utilizar la tarifa como instrumento de promoción industrial y social y para crear moderna tecnología propia. Lo que tenemos que discutir es la expresa recomendación de esta audiencia pública
para que se derogue el marco normativo y reglamentario que viabiliza la entrega de nuestra soberanía energética y económica al capital foráneo y sus pequeños vasallos nativos. Debemos pensar en cómo se logra, por parte de un gobierno popular, la estatización de todos los tramos de la política energética y la prestación de los servicios públicos, en coincidencia con lo que decía ayer Héctor Polino, con órganos también integrados por representantes de los usuarios, de los trabajadores del sector, del sistema cooperativo, las pymes y los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es preciso fortalecer el Estado y transformarlo crecientemente en eficiente, participativo y fundamentalmente solidario. Como señala Rosman, el Estado se desempeña acorde con el proceso económico-social expresado en cada momento histórico y del cual surgen los proyectos de sociedad y las fuerzas sociales que lo lideran. Y esto no es nuevo. Ya en la época de la Confederación, Fragueiro, ministro de Hacienda, decía que los gobiernos no se atrevían a hacer de la industria pública lo que hacen los particulares en usurpación de ella. Necesitamos entonces la reconstrucción de un Estado empresario, ya que según Canessa, en su estudio sobre el gas y la nacionalización, con las concesiones particulares, el interés privado se ha sobrepuesto al interés nacional y social, y la administración pública se ha visto enfrentada y hackeada por el concesionario. Un servicio público se instituye, decía Canessa, una escuela, una oficina de correos se instalan, sin tener en cuenta si las recaudaciones locales permitirán o no financiar los gastos. Se instalan porque constituyen una necesidad social. Allí está expuesta la centralidad del ser humano como sujeto de tutela del Estado. Bajo tal premisa, denunciamos los intransigentes, la irrazonabilidad de miles de millones de pesos que el Estado y los contribuyentes víctimas otorgan bajo subsidio a las privatizadas por un servicio deficiente, entregando al mercado parte de su soberanía y dirección de los sectores medulares de la economía. Con la nacionalización del servicio en manos de un Estado con rostro humano, eficiente y participativo, garantizaremos el precio justo, la universalidad y acceso del derecho humano al servicio, la proporcionalidad y razonabilidad del precio. Señor presidente, no nos olvidamos de los antecedentes históricos en la materia, dado que Irigoyen, en su presidencia y al fundar YPF, forjó una constante presión sustentada en la nacionalización y estatización de la producción del petróleo. Más tarde, Mosconi se inclinó por impedir el crecimiento de las propiedades mineras extranjeras y fomentar intensamente la industria fiscal en la segunda presidencia de Irigoyen. Luego Perón diría: es esencial en la economía la defensa del organismo nacional. Era un anacronismo incompatible con el sentimiento de la soberanía nacional, que ese sistema no perteneciese a la nación argentina, solo el Estado ha de regir su economía y su defensa. Señor presidente, por tales antecedentes que forjaron la inteligencia del primer y del segundo movimiento histórico, decimos que si queremos construir el tercer movimiento que quiebre la dependencia, se impone establecer con urgencia un programa de emancipación nacional y social. Le solicitamos al presidente de la Nación, en modo similar como hacía Allende con Alfonsín, que no reconociera la deuda ilegítima e impagable del proceso. Le decía metafóricamente a Allende Alfonsín que si se animaba como él, como San Martín, a cruzar la cordillera para liberarnos de esa deuda, el pueblo unido lo acompañaría. Como sabemos, la historia le otorgó la razón a Allende. Redoblando tal esfuerzo, y le decimos, con toda humildad pero profunda convicción, al compañero presidente, que se anime a estatizar los servicios públicos energéticos como garantía sustancial para recuperar la soberanía estratégica.
Porque como decía Jauretche, siempre hay dirigismo, nada más. Cierro. Estoy terminando, muchas gracias. Estoy terminando. Como decía Jauretche, siempre hay dirigismo, nada más, que se lo llama así cuando dirige el Estado, y libertad económica cuando dirigen los grupos monopólicos particulares. Le decimos al presidente que se anime a sentar las bases del tercer movimiento histórico, que reivindica el bienestar y el destino de grandeza del pueblo argentino, que se anime en la crisis, que es forjadora la crisis de oportunidades históricas para tercer los destinos injustos, a ganarle la pulseada al poder económico concentrado y a forjar una patria con justicia social para todas y todos, recuperando las palancas del poder de la nación. Si así lo hace, será acompañado por la mayoría del pueblo argentino. Que así sea, presidente, hasta la victoria. Muchas gracias.